Está marcado en la pantalla. Marcadores que tenés vos. Bueno, estamos en vivo. Bueno, buenos días a todos entonces. Seguimos con la clase que hemos decidido grabarla y subirla a la red para que puedan contar ustedes con todo lo que sea tanto de prospección minera como de geofísica. Ahora nos toca hablar de lo que es otros métodos eléctricos, ¿sí? Acá hacemos primero cuáles son los métodos eléctricos clásicos, ¿sí? Que era lo que vimos anteriormente, ¿sí? Métodos clásicos, ¿sí? Métodos clásicos, ¿sí? Que son el método de perfiles y cartas de potencial, perfiles y cartas, el método de potencial espontáneo, y el método de receptividad. Estos son los métodos clásicos, es decir, son los más usados, ¿sí? Los más usados tienen mucha aplicación, ya sabemos, dentro del campo de, sobre todo, la receptividad, perfil y cartas se usa más para prospección minera, ¿sí? Y hay algunos rasgos geológicos, potencial espontáneo, más específicamente para minerales que presentan alto potencial espontáneo. La receptividad dijimos que tenían dos grandes aplicaciones, que una era para investigar las capas horizontales, o sea, acuíferos, ¿sí? Y todo lo que es la investigación sobre la profundidad que se encuentra en el basamento cristalino. Y sobre todo para obras civiles. Y después tenemos los otros métodos eléctricos que no son tan aplicados como estos, con la frecuencia que se aplican los métodos clásicos, pero que se usan para fines específicos, ¿sí? El método de las corrientes telúricas, después tenemos el método de relación de caída exponencial, método de relación de caída exponencial y de polarización inducida. Son cuatro métodos más reconocidos: el método de polarización inducida y el método electromagnético o de inducción electromagnética. Método de electromagnético o de inducción electromagnética. Bueno, ahí estamos, ahí le presento en la diapositiva cuáles son los otros métodos. Entonces dijimos, el método de las corrientes telúricas, el método de relación de caída de potencial, el de polarización inducida y el electromagnetismo o inducción electromagnética, ¿sí? Bueno, comenzamos a hablar de cada uno. Primero nos toca hablar del método de las corrientes telúricas, ¿sí? El método de las corrientes telúricas, bueno, se basa justamente en las corrientes telúricas, ¿sí? Que son corrientes naturales que penetran a profundidad de varios miles de metros. Es decir, son corrientes que ya lo vimos al hacer un estudio de lo que era la electricidad terrestre, corrientes que están sobre la superficie de la Tierra, pero que penetran hasta grandes profundidades y que tienen la orientación de acuerdo al hemisferio. En el hemisferio norte giran en el sentido antihorario y en el hemisferio sur en el sentido horario. Digamos, la particularidad que tiene esta corriente, que si uno quiere leer, digamos, algún otro tipo de corriente inducida, tiene que anular esta. En el caso que estamos justamente midiendo la corriente telúrica, lo que vemos es la variación que tiene la corriente telúrica. Generalmente se aplican para complementar otros métodos para fines muy específicos. Por ejemplo, a la investigación de grandes estructuras, especialmente en el campo petrolífero, complementando, por ejemplo, a la prospección por reflexión o a la de refracción, que son las más usadas en el campo petrolífero. Bueno,
El origen de esta corriente por efecto de tipo astronómico, ¿sí? O sea, no está muy bien definido, pero se cree que se produce por la rotación de la Tierra en combinación con el desplazamiento de las capas ionósferas. La Tierra rota y la capa ionósfera se desplaza arriba debido al efecto de diferencias térmicas, que hace calor en un lado y frío en otro, se desplaza la capa de la atmósfera y al rotar la Tierra produce una variación del campo magnético terrestre. Eso hace inducir corrientes telúricas que circulan por la superficie y penetran a profundidad. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, porque el potencial entre dos puntos distantes es fluctuante, es decir, que no está permanente en el tiempo, sino que va variando en el tiempo. Y no solo varía en magnitud, sino también en dirección. ¿Sí? ¿En qué se basa? Generalmente son métodos de correlación. Es decir, que son métodos más basados en cálculos matemáticos. ¿Sí? Lo que hacen es, tienen datos y los vinculan a los datos a través de alguna función matemática para obtener algún valor, parámetro característico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se hace normalmente? Se hace dos lecturas de potencial, es decir, nosotros tenemos que registrar naturalmente el potencial, digamos, de la corriente telúrica, y hacemos una en una dirección norte-sur, que sería MN, esto en realidad entra en el equipo y sale, pero lo importante es que los electrodos están alineados, en este caso a lo largo de la dirección norte-sur. Y en este otro caso, la otra línea de potencial que se usa es una este-oeste, ¿sí? Que es perpendicular a la anterior. Es decir, como varía en dirección, tenemos que registrar las dos direcciones predominantes, que son la norte-sur y este-oeste. ¿Y cuál es la forma de operar? Como son corrientes que fluctúan a través del tiempo, se toma un intervalo de tiempo y se va midiendo los valores de corriente. Por ejemplo, podría ser cada 10 segundos o a veces hasta el minuto. Cada 10 segundos se va tomando lectura de potencial en las dos direcciones y se va obteniendo diferentes valores que pueden ser representados en curvas, por ejemplo. Esta es la variación del potencial de la corriente telúrica en la dirección norte-sur y este-oeste. ¿Qué hacemos nosotros con ese valor? ¿Cierto? Hacemos varias estaciones, ¿sí? A continuación lo vemos. Hacemos varias estaciones, es decir, si esta es la zona a prospectar vista de arriba, digamos, levantamos varias estaciones, en este caso hay 6 estaciones, estación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tomamos una estación base como referencia a la cual le asignamos que el campo eléctrico es igual a 1, es decir, lo tomamos como la unidad a la cual referimos las otras. Lo que hacemos en realidad es vemos qué diferencia hay entre lo que yo mido de la variación de la corriente telúrica con relación a la que tomé como base. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo varía la corriente de la estación 1 y lo quiero referir a la base B, lo tengo que medir simultáneamente a los potenciales, es decir, en las dos direcciones, acá y allá, pero al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se va haciendo una correlación. Vamos a ver a continuación cómo es la correlación. Por ejemplo, esta es la estación base y esta es la estación 1, en la cual yo quiero referirme a esta estación base. Entonces, se le llama a los valores de la dirección este-oeste X, ¿sí? Y la dirección norte-sur Y. Entonces, por ejemplo, tengo un valor acá que sería el X1B, ¿sí? Y el Y1B, el primer valor que tomé en la dirección este-oeste de la base y el primer valor que tomé de la dirección norte-sur. Y lo comparo con el segundo valor, el X2B, segundo de la estación base, y el I2B, pero la dirección norte-sur, ¿sí? Entonces, hago un determinante, ¿sí? Entonces, viendo de abajo para arriba, X1B y 1B, son los primeros valores de la estación base, en la dirección horizontalmente. Y en el otro hago lo mismo, el segundo valor, primero en la dirección este-oeste y después en la dirección norte-sur, X e Y, X2B e Y2B, lo pongo en otra fila. Algún determinante de ese valor. Lo mismo hago con la estación base. En la estación base también tomo la dirección este-oeste y la dirección norte-sur. El primer valor en la estación que yo estoy midiendo, que es X, ¿sí? X1Y, y de ahí tengo el I1 de la I11, se refiere a la estación 1. Y lo mismo tomo X21 y I21. Por ejemplo, X11 y I11 está acá. X11 y I11. Y después el segundo valor, X21 y I21 está acá. Entonces, ¿qué hago? Hago la división entre esos dos determinantes, ¿sí? Acá lo vamos a ver mejor para que veamos cómo se arman los determinantes y cuál es su
digamos, ¿para qué se lo hace? ¿Sí? Entonces, teníamos, por ejemplo, en la dirección, en la estación base, tenemos X1 base, Y1 base, ¿sí? Y tengo el X1, el X2 base y el Y2 base, ¿sí? Bueno, ese uno. Y el otro determinante en la estación 1, en la cual yo quiero medir. En este tengo el X11 y el Y11, ¿sí? Y el X21 y el Y21. Entonces, se hace el cociente siempre, ¿sí? Ese valor se llama área telúrica, que ya lo vamos a ver de los dos determinantes. O sea, es una vinculación o correlación de datos matemáticos. El de la estación base, la estación que yo quiero determinar, dividido siempre en la estación base. X21, Y21, ¿sí? Y dividido en la estación base, que sería X1B, Y1B y X2B y 2B. ¿Sí? Después se hace lo mismo con otros, ¿sí? Con otros, digamos, correlacionando. Por ejemplo, acá hemos correlacionado la estación base, la dirección norte, sur y este-oeste, ¿sí? Norte, sur y este-oeste. ¿Sí? Acá tenemos el valor 1 y el valor 2. Este se llama I1 y este es X1, porque corresponde a la dirección este-oeste. X1 base, I1 base, este se llama X2 base y I2 base. Entonces, primero lo correlacioné a este con este. Después hago el otro valor, el que sigue. Por ejemplo, vinculo I2B con I3B. Lo mismo pasa este I2B con I3B. Lo mismo pasa con la X2B y la X3B. Y hago el determinante. Eso lo vamos a mostrar en la diapositiva. ¿Y cómo se calcula como un determinante? ¿Sí? A ver cómo andamos la gente de matemática. A, B, C, D. ¿Cómo se calcularía ese determinante? A ver. El producto de la primera diagonal menos la contra diagonal. ¿Cómo sería? A por D menos C por B. ¿Sí? Con ese criterio acá sería X11, lo vamos a ver ahí en la diapositiva. ¿Sí? A ver si lo podemos mostrar ahí. Por ejemplo, o sea, lo que hacemos es, por ejemplo, una vez que está de la base, ¿no? Hacemos la división. En la división vamos a multiplicar X11 por Y21, que sería este, menos la contra diagonal X21 por Y11. Lo mismo pasa para la estación base, que no se puede ver bien ahí, pero que sería X11B por Y2B, estaría acá, menos el otro X2B por Y1B. Si yo eso lo hago vinculando la 1 con la 2, la 2 con la 3 con la 4, siempre la segunda la tomo como base para seguir con la siguiente, vamos a tener lo que se ve acá a continuación, que sería que ese cociente, acá vincula la estación 1 con la 2. Se tomé la 2 de vuelta y así hice la 2 con la 3. Después tomé la 3 de vuelta y hice la 3 con la 4. ¿Ven? Y cada vez que correlaciono, hago eso al cociente determinante y me da un valor aproximadamente constante. O sea que esto es algo que se ha hecho, vincular datos a los efectos, ver si me da algo que caracterice a esa zona, en este caso en la estación 1. Cómo se encuentran las formaciones geológicas en la estación 1, reflejadas mediante un parámetro físico. En este caso, el parámetro físico es la constante llamada área telúrica. En la práctica se ve que no coinciden exactamente esos valores, pero si la diferencia entre ellos no es superior al 10%, por dar un ejemplo, si esto fuera del orden de los 50 milivolts, ¿sí? Y esto es el orden de los 54 milivolts, hay una diferencia de 4 milivolts, ¿cierto?, en 50, y habrá 8 en 100 milivolts, por lo tanto, es menor del 10%, y la puedo considerar como aceptable. 50 milivolts, 54, 48, son valores que están dentro de un rango que es tolerable. Cuando se dan esos valores que difieren muy poco, se toma el promedio entre ellos y ese valor se llama área telúrica y es característico de la estación 1. Ese mismo procedimiento se hace con la estación 2 y se saca otro valor característico que es el área telúrica de la estación 2. Y así, una vez que tengo, en este caso hubo 6 estaciones, una vez que tengo las 6 estaciones, procedo a graficar en un sistema de eje, de acuerdo a las coordenadas geográficas de cada estación, ¿sí?, como, digamos, las áreas telúricas en función de la distancia, y obtengo gráficos. Esos gráficos en función de la distancia
O sea, el gráfico cuál es área telúrica, que lo saqué con los determinantes, versus en función de la distancia. ¿Sí? Entonces, que puede ser la división X o Y. Entonces uno tiene así, acá X, acá el área telúrica, puede ser X o Y, ¿sí? Y uno tiene una gráfica característica, ¿sí? Similares a las curvas de resistividad. No son exactamente iguales, pero son similares, de tal modo que se puede hacer una interpretación. Tiene una técnica de interpretación característica, particular, diferente. En el caso de digamos, el método de resistividad, nosotros hacíamos una interpretación con curvas patrón. En cambio acá se hace con ábacos. Se hace en ábaco en donde entra en función de la distancia el área telúrica y uno tiene más o menos aproximadamente, me da los valores que yo busco, que son los espesores de las capas y las resistividades de las capas. ¿Sí? Bueno, fundamentalmente lo que nos interesa es para qué se aplica esto, porque más que todo es un procedimiento de correlación matemática, similar a lo que se hace en estadística, que digamos una correlación lineal, una cosa así. Entonces, ¿para qué lo usamos? Generalmente cuando, por ejemplo, los métodos clásicos, ¿sí?, no nos dan resultados apropiados. Por ejemplo, los métodos de la resistividad a profundidades grandes ya no dan con precisión. Y cuando hay capitas muy delgadas, el método de resistividad no las distingue. Entonces, el método de área telúrica, por ejemplo, cuando hay dos capas de espesor muy pequeños, en donde una es de la capa sedimentaria más moderna con relación a otra más antigua, o cuando hay una capa sedimentaria, digamos, encima del basamento cristalino o de una roca ígnea, ¿cierto?, con una cierta estructura, por ejemplo, un anticlinal. En general, con la resistividad de la primera capa con relación a la de arriba, con relación a la de abajo, es mucho menor. ¿Qué característico? Pues lo tenemos justamente para petróleo. Cuando tenemos algo sedimentario arriba y la roca ígnea, que es el basalto contenedor de la trampa petrolífera, ¿cierto?, se da justamente en la investigación de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo nos darían las curvas? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá está el corte, el perfil geológico, y acá abajo está la variación del área telúrica. Se ve que la variación del área telúrica tiene digamos, una forma de variar parecida al relieve del terreno en el interior del suelo. Es decir, que tenemos un anticlinal, acá también va a tener una tendencia a ser máximo el valor del área telúrica, en donde está en la parte más alta del anticlinal, en la cima. Y además, la densidad de la corriente es mucho mayor ahí donde la cubierta sedimentaria se adelgaza, es decir, pasa mayor cantidad de corriente, y donde se abre la cubierta sedimentaria tiene tendencia a pasar menos corrientes. Por eso tiene esa gráfica. Lo mismo pasa con los sinclinales, ¿sí? Los sinclinales, donde la cubierta sedimentaria se adelgaza, digamos, no está detectado, sino donde se engrosa la cubierta sedimentaria, y en ese caso veo que la densidad de corriente merma porque se abren las líneas de corriente y entonces tiene menos cantidad de líneas de corriente por centímetro cuadrado, lo cual se ve también con un perfil, con una forma de la curva que es similar a la que tiene el corte geológico en el subsuelo, ¿sí? ¿Cuál es la característica importante de eso? Porque tiene una aplicación en petróleo, sobre todo complementando a lo que es sísmica, ¿sí? Le hago recordar cuál era, digamos, cuál era la característica de las formaciones petrolíferas, ¿sí? En un primer momento, hace varias décadas, se lo encontraba relativamente cerca de la superficie, ¿sí? Con el correr de los años, ¿sí?, cada vez la prospección petrolífera se ha ido agotando las reservas cerca de la superficie y ahora se nos encuentra mucho más abajo. Es común ahora buscar petróleo, sobre todo en América Latina, por arriba del kilómetro, 1,3 kilómetros, 100.300 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de estructura petrolífera? Que es una roca ígnea generalmente, o metamórfica, un granito, un basalto, que ha sido comprimido de tal manera que se levantó esta especie de cima o anticlinal. Y al dentro quedaron almacenados generalmente, digamos, vegetales y animales antiguos que en condiciones de presión y temperatura
a través del tiempo se ha ido produciendo una transformación de la materia orgánica, que es característico de la vida, ¿sí? De materia inorgánica. Empiezan generalmente a perder gases, como es el metano, anhídrido carbónico, etc. Y van adquiriendo cada vez más, se va enriqueciendo el carbono. ¿Sí? El carbono sigue un proceso de cada vez más puro. ¿Sí? Y ese proceso hace que se distingan capas, pues se separa en fases. La primera fase, ¿sí? Es generalmente el agua por su peso específico. El petróleo siempre es menos denso que el agua, es más liviano. Entonces el petróleo tiende a flotar arriba del agua, el petróleo. Y por último, los gases que estaban en la interfase tienden a acomodarse cerca de la parte más alta, ¿sí? Generalmente metano, ¿sí? O butano, que es el gas que usamos en la garrafa, ¿sí? Es decir, que esa distribución de agua, petróleo y gas, ¿sí? Hace de que, digamos, en las formaciones petrolíferas, por ejemplo, uno después, que la localiza, ¿sí? Perfore, por ejemplo, y normalmente el gas no solo está en la parte superior, sino está como soluto dentro, está diluido dentro del petróleo, y eso crea una presión arterial que hace salir el petróleo. Cuando no pasa eso, cuando es deficiente en gas, ya hay que hacer un bombeo y es un mayor costo, ¿sí? ¿Y cuál es el tema de esto? Por ejemplo, sísmica lo detecta esto. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas se hace detonar, por ejemplo, acá un explosivo, y la onda sísmica viene al atravesar por la cubierta sedimentaria, que es poco densa, viaja relativamente lento. Cuando agarra el basamento cristalino de la roca dura, se acelera y después vuelve de nuevo a ser lento. Es decir que la onda sísmica en las rocas densas, como es esta trampa petrolífera, tiende a aumentar su velocidad y por eso lo puedo detectar a los hidrocarburos. Pero generalmente tiene problemas para delimitar los límites y los espesores de las capas y por eso lo complementamos con esto de el área telúrica, el método de las corrientes telúricas. ¿Sí? Bueno, así como el método de las corrientes telúricas, también tenemos otros métodos que, eléctricos, como es el de la relación de caída de potencial. ¿Sí? La relación de caída de potencial es un método que también viene a complementar a los otros. Por ejemplo, el método de resistividad, cuando hay una inclusión cerca de la superficie, por ejemplo, un filón relativamente delgadito y fino, no lo toma. ¿Sí? Se acuerdan que el método de resistividad tenía dos variantes: sondeo eléctrico vertical, que era para acuíferos y obras civiles, y la calicata o perfil, que determinaba discontinuidades verticales. Cuando son demasiado delgados, digamos los filones, el método de resistividad no los puede localizar. Entonces, se adapta muy bien a ese tipo de formación. O sea, los filones delgados próximos a la superficie, y además da mejor precisión de la profundidad a la que se encuentran las formaciones que el método de resistividad. Bueno, ¿en qué consiste? Justamente se llama relación de caída de potencial porque yo tengo un área, ¿sí?, a prospectar, se hace dos mediciones, digamos. Una, digamos, sería A y B y otra M y N. Estos A y B no es como el caso de la corriente telúrica, que eran 4 electrodos y los dos eran de potencial. Acá A y B emite corriente. Es similar a la resistividad, pero hay dos emisores y hay dos receptores. Pero la característica que tiene es que los receptores generalmente se ubican perpendicular a la línea de A y B y muy próximos entre sí, próximos a uno de esos electrodos. Por ejemplo, en este caso, M y N están próximos al electrodo A y el otro electrodo está extremadamente lejos con relación a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el punto medio, se toma generalmente, se clava un jalón en el punto medio de los M y N y se mide la distancia perpendicular que hay entre el electrodo emisor y el centro de simetría de M y N, o sea, O. Esa distancia se le llama L, ¿sí? Y también tiene que ver, digamos, el espaciamiento entre electrodos, que está indicado por P, que es la distancia entre el centro de simetría y cualquiera de los receptores, ¿sí? Entonces, tomamos dos lecturas, una entre M y O y otra entre N y O, ¿sí? Entre M y O le llamamos delta de B1 y entre N y O le llamamos delta de B2. Y hacemos una relación de esa diferencia de potencial
Y a ese le llamamos R a esa relación. Lo hacemos cada vez que hacemos una lectura, tomamos ese valor de R. Y después, ¿qué hacemos? Con ese valor de R lo graficamos, ¿sí? El valor de R, pues, en función de la distancia o en función de esa distancia B. ¿Qué es lo que la utilidad fundamental de este método? Por ejemplo, en el caso de filones delgados o contactos de formaciones, que no lo detecta bien resistividad, lo detecta mucho mejor. Por ejemplo, acá hay un contacto entre dos formaciones de diferente densidad y por lo tanto diferente resistividad, ¿sí? Por ejemplo, acá ρ1 es menor que ρ2 y lo nota claramente, es decir, que ρ1, la relación de potencial, la curva tiende a bajar y cuando toma de ρ2 sube bruscamente, es decir, hay una diferencia notable de salto, lo cual no se nota en resistividad. Lo mismo pasa al revés, cuando ρ1 es mayor que ρ2. En este caso tiende a subirse, baja bruscamente, después tiene una leve, digamos, ascenso, pero se notó el cambio. Lo que interesa es a dónde está el contacto y cómo se manifiesta el cambio. Y el caso, que este es el caso más característico, los filones normalmente se caracterizan porque son metalíferos y son portadores de metales, por lo tanto la resistividad está, digamos, incluida entre la roca de caja que suele tener la misma resistividad. Porque, por dar un ejemplo, una pegmatita, una caliza y adentro hay un sulfuro, una galena, blenda, en donde el mineral conductor ρ2 tiene menor resistividad que los de los costados, o sea, ρ1 es mayor que ρ2. ¿Y cómo se lo nota? Bueno, ρ1 al ser bajo, la curva de relación de caída de potencial baja, al entrar en el valor sube y después vuelve a bajar y vuelve a subir. Es decir, que acá, donde está ρ1, que es alto, sube. Ahí, cuando llega a ρ2, que es el valor bajo por mineral conductor, baja notablemente y de ahí vuelve a subir. Lo que interesa sobre todo es este tramo, donde hay esa variación brusca, que baja y después vuelve a subir. Lo que está indicado la presencia de un filón conductor entre una roca de caja de la misma resistividad, ¿sí? Esto da mucho mejor resultado que los otros métodos eléctricos, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tipo de métodos tenemos, cierto? El método de polarización inducida. El método de polarización inducida lo que hace, digamos, es mide fenómenos que se dan electroquímicos, ¿sí? Cuando mandamos corriente. ¿Qué quiere decir polarización inducida? Primero, la idea de qué es polarizar. Polarizar significa, por ejemplo, acá, le muestro acá, que si yo acerco una barra, por ejemplo, ¿sí? Una barra, por ejemplo, el vidrio tiene tendencia, cuando lo froto, a cargarse positivamente, ¿sí? Si yo lo acerco a una esfera de cualquier otro elemento, por ejemplo, esta barra de vidrio, que ha sido frotada con lana, por ejemplo, froto sobre el pullover, la barra de vidrio, se carga positivamente. Tomo cualquier elemento, cualquier un metal en forma de esfera. Si lo acerco, ¿sí? En este metal, supongamos que sea aluminio, ¿sí? Va a haber un reordenamiento de las cargas de tal manera que las cargas negativas tienden a ponerse frente de las positivas justamente por la ley fundamental de la electricidad, que cargas de distintos signos se atraen, del mismo signo se repelen. Y las cargas positivas se ponen del lado opuesto. Ese tipo de fenómeno en donde hay un reordenamiento de las cargas sin tener contacto. ¿Por qué? Porque yo el vidrio no lo hice tocar a la esferita, sino que lo acerqué. Cuando se reordenan las cargas por acercamiento, por proximidad y no por contacto, se llama inducción. Se induce a la otra sustancia a reordenar sus cargas de tal manera que respete la ley de la electricidad. Bueno, justamente cuando se hace cualquier tipo de propulsión eléctrica al clavar electrodos, se produce un reordenamiento de las cargas en el subsuelo, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se van reordenando, ¿sí? Hubo investigadores, ¿cierto?, que han hecho un estudio de qué pasaba cuando había una formación, ¿cierto?, que por ejemplo esta masa, una masa mineral, puede ser un sulfuro, ¿sí?, y yo colocaba los dos electrodos A y B, ¿sí?, y todos son electrodos emisores, ¿sí?, y este lo que hace es, N y N son receptores y quieren medir la corriente inducida acá, ¿sí? Entonces, cuando yo clavo dos electrodos A y B, frente al electrodo positivo, en esta masa mineral,
se tiende a reordenarse las cargas de tal manera que las cargas negativas queden frente del electrón positivo. Y de igual modo, frente del electrón negativo se reordenan las cargas positivas. Pero eso a su vez hace que las moléculas de agua o de la solución que baña, digamos, a esa mineral, vuelvan a reordenarse. De tal manera que frente a la parte donde se acumuló las cargas negativas, se van a acumular las cargas positivas y frente a las positivas, las negativas. Si yo suspendo la corriente, ¿sí?, tiene tendencia a reacomodarse todo, entonces tienden a viajar los electrones, ¿cierto? De tal manera a reacomodarse como estaban, y ese movimiento de carga, al suspender la corriente, crea un potencial, el desplazamiento de electrones al reacomodar las cargas. Y eso lo puedo medir con un galvanómetro. Ese potencial no es el potencial creado por A y B, porque si yo lo estoy grabando dentro de A y B, y en ese momento mido, sí, el potencial que recibe este con relación a lo que yo, el campo inyectado. Pero una vez que yo corté la corriente, ese campo eléctrico tarda unas milésimas de segundo en desaparecer. Sin embargo, hasta el orden de las décimas de segundo, todavía persiste un potencial que no es el potencial original, sino un potencial inducido, que se ha inducido por el reacomodamiento de las cargas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver a continuación, digamos, cómo pasa eso de inyectar corriente, cortarla, suspender la corriente, o sea, abrir el circuito para ver qué va pasando con los potenciales. Por ejemplo, si la intensidad de la corriente es más o menos constante, yo lo corto, debería cortarse bruscamente, así. Pero en la práctica no pasa eso, ¿sí? La corriente, digamos, inyectada desaparece bruscamente, pero ese potencial adicional va decreciendo lentamente, y eso se ve acá. A lo largo del tiempo, por ejemplo, dijimos una milésima de segundo, entre el otro tarda décimas de segundo, y a veces hasta unidades, ¿sí? Entonces, acá se ve bruscamente, se manda corriente y se va cortando, ¿sí? Se vuelve a cerrar el circuito y se lo abre, se abre el circuito. Esto sería la gráfica del potencial inducido, el que yo inyecto, ¿sí? Sin embargo, acá vemos que no baja en forma recta, sino baja en forma lenta, paulatina, gradualmente. Eso me está indicando que apareció otro potencial que se llama potencial de inducción y se indica con la letra Nu, creo que es una N así, dirigida hacia abajo. ¿Sí? El potencial, el potencial inducido. ¿Sí? Potencial inducido. Bueno, por ejemplo, vamos a ver a continuación, ¿sí? El potencial inducido no solo aparece en ese caso, sino también aparece en otros casos. Por ejemplo, en ese caso que vimos, era un mineral que estaba, digamos, es un mineral, hay dos tipos de conductores que se clasifican a este tipo de fenómenos. El conductor más normal, ¿cuál es? El que nosotros conocemos es el conductor, digamos, metálico o electrónico, es decir, un cable, tiene cobre o aluminio, a través del cual circulan los electrones. Es un conductor, digamos, metálico o electrónico. Los otros conductores, ¿cuáles son? La solución electrolítica, una vasija o algo que contiene agua en donde está disuelto, digamos, algún electrolito. ¿Cuáles son los electrolitos? Los electrolitos son cualquier ácido, base o sal disuelto en solución acuosa. Puede ser ácido clorhídrico, un ácido, una base de hidróxido de sodio, una sal de cloruro de sodio. Cualquiera de ese tipo, al disolverse en solución acuosa, se disocia. Por ejemplo, una sal como el cloruro de sodio, al ponerse en solución acuosa, se disocia dando iones cloruro y iones sodio, cada uno con una carga, uno negativo y otro positivo. Entonces, esos son conducciones iónicos o electrolíticos, ¿sí? En el caso anterior habíamos visto una masa de un sulfuro que es un conductor metálico, si yo le pongo corriente, un cable circula, que estaba dentro de un conductor electrolítico, o sea, era una solución acuosa conteniendo sal, ¿sí? También puede darse el caso, por ejemplo, que se dé entre dos conductores, digamos, entre dos formaciones no metálicas, ¿sí? Por ejemplo, es decir, en el contacto, generalmente que tenga electrolitos, puede ser entre dos soluciones de diferente concentración o dos materiales de diferente resistividad. Por ejemplo, ¿dónde se da el segundo procedimiento? Se da en agua conteniendo arena, o sea, arena con agua salada. Pero si bien cuando tiene arena con agua salada, no se manifiesta este segundo fenómeno, sino que tiene que tener otro tipo de elementos, por ejemplo, la arcilla, que eso se da mucho en las pegmatitas.
¿sí? Entonces, cuando tiene la arcilla, la diferencia que hay de conducir la corriente entre ellos crea este tipo de potencial electroquímico de polarización inducida, ¿sí? Y para demostrarlo, un investigador que se llama Blake hizo un experimento, justamente tomando una formación en donde tenía arena portadora de agua salada, con pequeñas inclusiones de arcilla. Entonces, ¿qué hizo él? Colocó dos chapas metálicas y trató de ver qué tipo de potencial se generaba, ¿sí? Mandó corriente a través de la formación A y B, ¿sí? Y puso dos electrodos M para medir el potencial como recién, ¿sí? Pero, a la diferencia de lo anterior, puso dos chapas para ver el movimiento de las cargas cuando se suspendía la corriente, ¿sí? Entonces, suspendió la corriente, primero midió en ese instante posterior a la suspensión de la corriente la caída de potencial brusca que se producía por la inyección. Y pasado unos segundos, recién abrió la otra lectura de potencial para ver qué pasaba con el potencial inducido, o sea, de polarización inducida. Y notó que había movimientos de carga, ¿sí? Y eso se debía fundamentalmente a la diferencia de resistividades entre la arcilla y la arena, ¿sí? De ahí nació una de las aplicaciones importantes, por ejemplo, que es para la investigación de los pórfidos. Los pórfidos, por ejemplo, en la lumbrera se caracteriza porque no es una formación, digamos, como una veta, sino tiene los famosos bolsones de cobre. En realidad son cobre molibdeno, ¿sí? Entonces, los pórfidos, la característica que tienen clastos grandes, de forma de bloque, incluidos dentro de una matriz, que pueden tener cobre y molibdeno, ¿sí? Entonces, al no ser continua, se produce justamente una polarización inducida en cada uno de esos bolsones, se van produciendo polarización inducida que se manifiesta, por supuesto esto está sumergido o inmerso en otras formaciones con pequeña cantidad de líquido que hace que se comporte como una solución. Entonces, ¿qué es lo que encontró Blake? Que en formaciones metalíferas puras no se presentaba ese potencial. Pero en los pórfidos, donde se distingue claramente especie de bolsadas, incluidas en una matriz mucho más abundante, se notaba mucho más, ¿sí? Bueno, ese potencial lo midió, ¿sí? Y vio cómo va variando. O sea, lo que hacemos es representar cómo varía ese potencial, ¿sí? En el caso eta, dividido como se va, el potencial. Este es el potencial original, ¿cierto? En realidad, el potencial generado en los electrodos del potencial una vez que se cerró el circuito, y el otro, el potencial que aparece después, el de polarización inducida, que es el eta. Mido esa diferencia, se hace una suma a lo largo del tiempo, ahora lo integro un osciloscopio, hace ese integral a lo largo del tiempo, ese cociente, y ese potencial de polarización inducida se grafica en el eje de la Y y en el eje de la X el tiempo. Y se ha hecho experiencia y se ha visto, por ejemplo, que de acuerdo a la resistividad del material que está incluido en esa formación, que va aumentando ese valor de la potencial inducido. Cuando las resistividades son bajas, la curva es relativamente plana, y a medida que va aumentando la resistividad, el potencial inducido tiende a hacerse cada vez más grande a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa también con cuando hace la cantidad de agua. Por ejemplo, vamos a ver a continuación que también depende si ese electrolito, esa solución, contiene mucha agua o poca agua. A medida que vemos, para poca cantidad de agua, 0,5% de agua, también da curvas muy acostadas, suaves, y a medida que va aumentando el porcentaje de agua, cada vez se hace más alto. Y obviamente máximo cuando la mayoría ya está toda cubierta la formación con agua. Bueno, ese potencial, como dijimos, me permite a mí investigar formaciones sobre todo discontinuas, ¿sí? Como el caso de los pórfidos, ¿sí? En la práctica, ¿qué se hace? Se mide el eta, que es el potencial de polarización inducida, la división entre el potencial natural creado, es decir, el potencial creado por la corriente, sería el inducido, pero que recuerden que desaparece inmediatamente, en cambio tarda mucho más en desaparecer. Eso se llama susceptibilidad, y se mide en milivolt por volt, esto es milivolt por volt, y por segundo a través del tiempo. Lo integra un osciloscopio, delta BM, el potencial de oxidación, y la intensidad del circuito AB y rho la resistividad aparente. Bien. Nos da unidad de frecuencia. Claro, por segundo me dice
digamos, cómo varía el potencial a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien. ¿Y qué tipo de equipo se usa? Hay un equipo de 2 electrodos y uno de 4 electrodos. El de 2 electrodos, bueno, no se alcanza a percibir bien acá, pero, digamos, tiene a ver si puede poder, si no lo hacemos acá, es como que tiene una llave conmutadora. La llave conmutadora lo que hace, tiene esa posibilidad, por acá es uno así, ¿sí? Y el otro, digamos, es así, es decir, que tiene, por ejemplo, este para leer y este para inyectar, ¿sí? Así. Entonces, usa el mismo, o sea, acá tiene un electrodo, ¿sí? Un electrodo con un cursor, como ese cursor en azul. Ese cursor lo puedo poner, cursor le llamamos C, lo puedo conectar a la fuente emisora o lo puedo conectar al dispositivo de lectura de potencial, cualquiera de las dos. Le pongamos la posición C, la posición 1 y la posición 2. Y acá, por supuesto, está el otro electrodo, ¿sí? Y acá otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo lo tengo en la posición 1, o lo borro de acá, está inyectando corriente al suelo, ¿sí? Este otro electrodo, que es el N, no tiene ninguna función porque en realidad no cierra el circuito, no hay no hay otro electrodo que lo clave al suelo. Está vinculado directamente con la emisión. Está inyectando corriente a través de A y B. Actúa como A, ese electrodo. Pero una vez que yo inyecté corriente, suspendo la corriente y quiero medir unos segundos después el potencial inducido, lo cambio el cursor de 1 a 2 y ya lo conecto directamente al de lectura. Y ahí está, ese mismo electrodo que sirvió para emitir corriente se usa para medir potenciales, pero ya actúa como M y está vinculado a N y ya sirve para leer el potencial. Que tiene su ventaja, se llama de Petri, o sea, el dispositivo de 2 electrodos, que es muy bueno, pero digamos, para trabajos rápidos, cortos, cerca de la superficie, es bastante útil. Pero a medida que se va más abajo el material que queremos detectar, se hace mucho más impreciso porque es muy susceptible al efecto lateral, ¿sí? Y tiende a cometer errores. Y el otro dispositivo, el dispositivo de 4 electrodos, que ese ya lo vieron ustedes en el método de resistividad, ¿sí? O sea, el clásico de 4 electrodos vendría a ser, tiene 2 emisores y 2 receptores, que lo vieron en el método de resistividad. Acá ve, A y B son los emisores y M y N son los receptores. A y B inyecta corriente, corto la corriente, dejo pasar un intervalo de tiempo de cuestión de los milisegundos y conecto ya, activo la lectura de potencial y leo el potencial inducido. Bueno, de esa manera vamos después obteniendo valores y los graficamos, ¿sí? Bueno, ¿qué otro método me queda por último? El método electromagnético, ¿sí? Generalmente, cuando se pasa de que las formaciones que están cerca de la superficie son relativamente resistividades altas, aun cuando clave yo electrodos, por el efecto ese de polarización no pasa la corriente. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele poner, digamos, inyectar corriente de valores mucho más altos y a través de transmisores o emisores de corriente que no inyectan un campo constante, un campo variable. Fluctúa la corriente, varía. Entonces, lo que hago yo es inyectar, digamos, corriente y hacerla variar a lo largo del tiempo, pero variaciones bruscas, y eso genera, cada vez que varía la corriente, induce corriente en el subsuelo. Ve que no hace falta clavar electrodo, sino directamente el campo emisor varía bruscamente y eso induce corriente. Cada vez que hay una variación de corriente en un cuerpo conductor, induce corriente que aparece en el conductor. El fenómeno de inducción electromagnética, porque se trata de corriente variable, no por aproximación, que era el otro de polarización inducida. Inducción electromagnética, con un campo variable cerca de un conductor, hago variable la corriente y en el conductor aparece corriente, por la ley de Lenz. Cada vez que hay un potencial inducido, se induce corriente y aparece corriente en el conductor. Entonces, ¿qué hago? Ese campo variable, tengo un emisor y tengo un receptor. El receptor situado a una cierta distancia. Hago variar el campo magnético, fluctúa, corriente alterna, varía la variación de ondas electromagnéticas, inducen en la formación del subsuelo con otras corrientes
que viene la señal hacia arriba y la detecto con el receptor fijo. Bueno, este tipo de trabajo, digamos, es importante sobre todo cuando cuesta penetrar corriente. ¿Cómo se hace para lograr eso? Generalmente las fuentes generadoras son especies de anillos circulares o helicoidales, ¿sí? Que pueden ser horizontales o verticales, en cuyo extremo están conectados los cables. Y ahí se hace variar el campo electromagnético. Entonces, cuando a lo largo de una espira va cambiando el campo electromagnético, induce corriente. Puede ser así o vertical. O también con largos conductores horizontales. También se conectan los extremos a los cables del equipo, ¿sí? Y eso hace que vaya variando a lo largo del cable de forma de tubo, de cilindro, la corriente, y produce una variación del campo electromagnético, ¿sí? Bueno, eso sería todo lo que es referente a los otros métodos eléctricos, ¿sí? ¿Cómo estamos? Continuación. Bueno, vamos a continuar con radioactividad. Es un tema bastante interesante, ¿sí? Porque me imagino que no sé si habrán medido química, ya vamos. ¿No saben? Bueno, es interesante porque una de las cosas que siempre llama la atención a la gente común nomás es por qué la radioactividad produce daño, qué tipo de elementos produce radioactividad, ¿sí? Bueno, la radioactividad, para empezar, ¿cómo la definiríamos? ¿Sí? La radioactividad es un proceso mediante el cual los núcleos de ciertos elementos, ¿qué elementos? Uranio, torio, neptunio, lo más común, ¿sí? Esos núcleos de elementos, digamos, emiten radiaciones. ¿Cuáles son las radiaciones? Alfa, beta y gamma, que ya lo vamos a ver. Y a medida que van emitiendo radiaciones, se van transmutando. Es decir, pongamos que el elemento original sea uranio, uranio 238, va emitiendo radiaciones y va cambiando, deja de ser uranio y pasa a ser torio, polonio, etc. Va cambiando, porque va cambiando su número atómico y su número másico, hasta que llega a lo que sea, cada una de esas variaciones se llaman isótopos, hasta que llega a un isótopo estable. Generalmente el uranio queda en plomo 204, ¿sí? Y una vez que quedó estable, digamos, ya termina ese proceso de radioactividad. Eso se da a lo largo de miles y hasta millones de años, ¿sí? Entonces, el proceso de radioactividad básicamente consiste en emitir radiación. Lo que nosotros tenemos que hacer es distinguir cuáles son las radiaciones, ¿sí? O sea, cuál es la característica de cada una de esas radiaciones. Tenemos algunas radiaciones que son corpusculares, ¿sí? Y otras radiaciones que son electromagnéticas, ¿sí? Pero para que acá tengo que volver. Entonces, recuerden, tengo radiaciones corpusculares y otras electromagnéticas. Ya les voy diciendo que es una radiación corpuscular y que es electromagnética. En la antigüedad siempre hubo una discusión de qué es materia y qué es onda, ¿sí? Por ejemplo, la materia se representaba, por ejemplo, con una mesa de billar. ¿Qué es la característica de la materia? Supongamos que las bolas de billar sean electrones, le pego con el taco, la bola de billar pega en la pared de la mesa de billar y vuelve. Ese rebotar y volver, el choque perfectamente elástico, es una característica de la materia. Y si a la bola de billar la parto, llega un momento que no lo puedo partir más, porque llega a la forma más chiquitita. La materia es indivisible. Llega un momento que ya no se reparte más. Por ejemplo, si tengo una bola de billar de 1 kilo, no puedo hacer 2 kilos con la misma bola de billar. Lo que es radiación electromagnética es onda. ¿Cuáles son las ondas? Ejemplo, la luz, el sonido, ¿sí? Los rayos X, etc. ¿Cuál es la característica de las ondas? Que las puedo reproducir. Con una misma onda puedo obtener varias ondas de esto. Entonces, dentro de las radiaciones que emite la sustancia radioactiva tenemos una que son corpúsculos, que son como materia, y otra que son como ondas, es decir, que la puedo reproducir a voluntad, ¿sí? Entonces, acá hacemos un repasito de qué es la radioactividad. El proceso mediante el cual los núcleos de ciertos elementos químicos se desintegran espontáneamente, emitiendo radiaciones corpusculares y electromagnéticas y transformándose progresivamente en núcleos de otros elementos hasta llegar a un isótopo estable. Vamos a dar un ejemplito ahí, con, por ejemplo, con el uranio, ¿sí? Después más adelante, ¿sí? Por ejemplo, el uranio, uno de los isótopos característicos del uranio, el uranio 238, ¿sí? El número másico
eso vamos a ir viendo acá, de todas maneras, aclaramos algo cortito, que un elemento cualquiera, el uranio, ¿sí? Nosotros tenemos acá, normalmente en la tabla a veces aparece al revés, aparece el número atómico y el número másico, acá lo tiene el contador, A y Z, ¿sí? O sea que A, el número másico es 238, ¿sí? Y Z es 92. ¿Qué quiere decir eso? Que en el núcleo del átomo hay 238 partículas entre protones y neutrones. Y fuera es decir, del núcleo, en las órbitas que giran alrededor del núcleo, hay 92 electrones. De esos 92 electrones que están afuera, también hay 92 protones adentro, junto con los neutrones, ¿sí? Entonces, normalmente el número másico, también llamado peso atómico, acá figura arriba y se indica con A. Y el número atómico, ¿sí?, se indica con Z. Entonces, el uranio, una vez que empieza el proceso de desintegración, por ejemplo, acá una parte del uranio se ha transformado en torio, seguramente ha emitido una radiación alfa, porque pasó de 238 a torio 234. La radiación alfa ya vamos a ver equivale al núcleo de helio, que tiene 4 unidades de masa, por eso restar 4 unidades de masa queda en 234. Esta parte ya se ha transformado en torio. Con el transcurrir del tiempo, el uranio sigue transformando, pero a su vez el torio, parte del torio se está transformando en polonio. Y después, a medida que va avanzando, acá hemos omitido otro elemento de la serie como el radio, etcétera, ¿sí? El Neptunio, y al último, llega ya más o menos a esta parte que está ya en gris, es el plomo 206. ¿Ve? Va apareciendo el plomo 206 y cada vez se van transformando los otros hasta que todo se transforma en plomo 206. Por ejemplo, este plomo 206 ya no se sigue transformando, los otros siguen continuando hasta que todo quede. Es un proceso que lleva miles de años, ¿sí? Vamos a ver a continuación justamente para tener una idea de cómo va transformando a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se da la relatividad de la naturaleza? Existen más de 50 tipos de núcleos radiactivos naturales y hay más de 800 obtenidos artificialmente. Por ejemplo, el plutonio es uno de los obtenidos artificialmente, pero hay un montón, ¿sí? La relatividad natural está restringida a 3 elementos. Estos son los más comunes: uranio, torio y neptunio. Por lo general, en América Latina estamos orientados a la explotación del uranio, ¿sí?, para alimentar la usina, digamos, nuclear, ¿sí? ¿Qué otra característica importante tiene? Bueno, ¿cómo se obtiene? A ver, a continuación. Acá tenemos que también hay isótopos radiactivos de otros elementos como el potasio 40 y el rubidio, ¿sí? Estos dos también se pueden usar para dataciones radiométricas, se usan justamente para calcular la edad de los fósiles, ¿sí? Lo mismo que el carbono 14, se usa para calcular la edad de los fósiles. Otra característica importante, a ver, pongamos a continuación. También hay isótopos radiactivos de elementos de tierra rara, tales como el samario y el lutecio, ¿sí? Normalmente se usan con fines medicinales eso, ¿sí?, no más que todo para la investigación geológica. Y ahora vemos a continuación cómo se hace la propulsión por la radiactividad. De las 3 radiaciones alfa, beta y gamma emitidas por sustancias reactivas, solo las gamma puede atravesar la formación. Eso es importante. Alfa, beta y gamma. Alfa y beta son radiaciones corpusculares, es decir, tienen materia, y gamma es onda electromagnética. Por lo tanto, la gamma, que es electromagnética, tiene mucho mayor poder de penetración, atraviesa la materia. Y la alfa y beta son detenidas hasta por el recubrimiento más ligero, tales como suelo, humo, arcilla, etc. Ahí habría que aclarar más, por ejemplo, cuánto se desplaza en el aire cada una. Por ejemplo, la radiación alfa se desplaza muy poquito, en el orden de las decenas de centímetros, en el aire que tiene muy poca resistividad. Una hoja de papel sería suficiente para detener el grosor de la hoja de papel de celulosa, detiene las radiaciones alfa. Las radiaciones beta se desplazan hasta 1 metro en el aire, pero ya no es detenido por una hoja de papel, sino una chapa de aluminio. Esa chapa de aluminio, o la de aluminio de 1/4 de pulgada, o sea, medio centímetro, o una de madera de 1 pulgada, o sea, 2,54 centímetros. Eso, cualquiera de esos dos, la madera o el aluminio, detiene a las radiaciones beta. Las radiaciones gamma pueden atravesar kilómetros en el aire y ni el papel, ni el aluminio, ni la madera lo detienen. Tiene que ser como mínimo cemento o plomo. Por eso las usinas termonucleares tienen que estar revestidas de cemento o con plomo, ¿sí?, para que no puedan atravesar las radiaciones beta con un espesor mínimo de 2 centímetros, ¿sí? Entonces, como las que atraviesan las formaciones son las gamma,
justamente la orientación de la búsqueda del yacimiento es a través de la medición de las radiaciones gamma, que son las que atraviesan, las que pueden llegar arriba o los aparatos detectores. ¿Sí? Por lo tanto, la búsqueda geofísica de elementos radiactivos está orientada a detectar zonas con un alto contenido de radiaciones gamma, que son las que atraviesan. ¿Sí? No solo atraviesan la materia, sino son las que producen, se llaman radiaciones ionizantes. Ya ves que cuando las radiaciones gamma penetran en el interior, sobre todo del cuerpo humano, genera una especie de iones que van impactando sobre la célula y lo terminan matando, ¿sí? La célula muere, es la que produce el cáncer. Por ejemplo, las radiaciones alfa, si yo tengo una fuente emisora de radiaciones alfa, en la piel penetra alrededor de unos milímetros, las radiaciones beta ya unos centímetros. Eso se llama fuente externa. Ahora, si yo tuviera fuente interna, supongamos que yo hubiera tragado un pedazo de una de esas, o el polvo de algún material que emite esas radiaciones, una vez que está interna ya es mucho más rápida, o sea, no es lo mismo que esté actuando externamente. En cambio, las radiaciones gamma, estén actuando externamente o internamente, lo mismo trabajan, porque tienen un poder de penetración mucho más alto que las otras. Y se le llama radiaciones ionizantes porque son las que producen los tumores cancerígenos. ¿Sí? Entonces, el rayo gamma puede atravesar completamente el cuerpo de todos. La única forma de evitarlo es con pantallas de plomo de 2 centímetros. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos a continuación, vamos a ver lo que sería, digamos, el mismo, ya dijimos ya, que el mismo se detecta por la radiación gamma emitida por sus productos. No solo a veces se detecta la radiación gamma, sino los productos de la transformación, porque cada vez se emite la radiación gamma, el uranio, por ejemplo, se va transformando y uno de esos isótopos intermedios es radio. Y el radio es fácilmente detectable, por eso, midiendo la cantidad de radio, puede uno establecer qué cantidad de radiación es gamma. Esta es otra cosa importante, dado que tanto las rocas ígneas como las sedimentarias contienen trazas de elementos radiactivos, también puede emplearse este método para confeccionar cartografía geológica. ¿Sí? Una de las bases para la datación es que hay que tener en cuenta que en la naturaleza nosotros tenemos lo que llama un umbral para los valores naturales. Entonces, en la naturaleza actualmente no tenemos trazas de metales radiactivos. Eso nos hace que si nosotros vamos a analizar la relación, por ejemplo, de radio que hay en el agua, va a ser prácticamente nula, porque no hay. Sin embargo, en las zonas donde hay radiación, el radio va a estar reemplazándose con el sodio, muy fácil, o con el calcio. Claro. Entonces, va a estar disuelto en el agua. Y si nosotros encontramos trazas de partes por millón o partes por 1000 millones de radio, ya directamente podemos hacer un umbral y separar lo que es normal de lo que ya es una anomalía. Y después de ahí vamos viendo cuáles son las trazas cada vez con valores más altos y geográficamente podemos definir un área de anomalía. ¿Sí? Es el fundamento que nosotros no estudiamos, nosotros hacemos geofísica. Claro. Pero si vamos a hacer a través de trazas, hay otra materia que se llama geoquímica. Sí, lo ven los geólogos. Los geólogos van a ver geoquímica, nosotros los mineros deberíamos verlo porque es muy interesante también, pero es un área completamente diferente. Y la base en la naturaleza, nosotros tenemos los elementos con todos los isótopos. Y todos los isótopos están presentes, pero supóngase, el uranio tiene dos formas. No el uranio, me voy, por ejemplo, al hidrógeno, quería hablar. El hidrógeno tiene 3 isótopos. ¿Sí? El deuterio, el tritio, el uranio, el hidrógeno común, ¿no es cierto? El deuterio, que tiene una masa con una unidad superior, y el tritio, que tiene una masa con 2 unidades superiores, porque aparte del protón va a tener 1 o 2 neutrones. Un protón y un Ahora, nosotros conocemos cuál es la relación que hay en la naturaleza. Nosotros vamos a hacer, acá vamos a ver cuánto hidrógeno hay en el aire, en el agua, y vamos a sacar
cuál es la relación que hay entre deuterios y tritios. ¿Sí? Acá, por ejemplo, y de esa manera, para que ellos lo entiendan, ¿ven? Hidrógeno, el común, ordinario, tiene dentro del núcleo un protón y un solo electrón, masa 1, número atómico 1. El hidrógeno deuterio tiene un protón y un neutrón, ya tiene 2 de masa. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones, ya tiene masa 3, y con un solo electrón los 3. Por eso mismo, a lo que yo voy es que nosotros vamos a hacer la existencia dentro de todo el hidrógeno que nosotros tenemos, es un promedio ponderado de los 3. Los 3 están en el aire, los 3 están en el agua, y la relación que hay se llama umbral. ¿Sí? Y eso es lo primero que nosotros tenemos que descubrir. ¿Sí? Después, cuando nosotros vamos a hacer los análisis radiactivos, ya que empezamos a trabajar con estos materiales, vamos a trabajar fuera de los umbrales. ¿Sí? Nosotros tenemos que encontrar estos materiales fuera de los umbrales, o sea, en valores que no son normales. Por eso tenemos que hacer una cartografía siempre y georreferenciarlo. Bien, ahora, en cuanto a esto, fíjense algo importante, que el tema de roca ígnea y roca sedimentaria, ¿sí? Si yo quiero contrastar roca ígnea con sedimentaria, las rocas ígneas, ¿sí? El granito, etcétera, ¿sí? Que esas rocas son portadoras de mineral radioactivo en mayor cantidad que la sedimentaria, normalmente en forma de mineral como la uraninita, la peclenda, ¿sí? Esos minerales, digamos, yo puedo distinguir entre ígnea y sedimentaria. La ígnea tiene más alto contenido, pero dentro de la sedimentaria, no toda la formación sedimentaria tiene la misma cantidad. Generalmente las arcillas son más portadoras de mineral radioactivo, digamos particularmente el uranio, que las arenas. Las arcillas tienen más uranio que las arenas. Eso también me permite distinguir entre arcilla y arena, que es lo que tiene importancia cuando vamos cada vez más abajo en el subsuelo. Porque también es cómo está la génesis de los yacimientos. El uranio viene por las rocas ígneas, no hay ninguna forma, sale por las rocas ígneas. Pero hay meteorización, después hay metamorfosis. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? El uranio es un ion muy móvil, con la misma movilidad, por ejemplo, que el cobre. ¿Sí? Es muy móvil y es muy soluble, solamente precipita con 3 aniones, ¿sí? O precipita como óxido, ¿sí? O como vanadato o como carbonato, si lo vamos a buscar en rocas no ígneas, ¿sí? Y en las rocas sedimentarias es muy difícil de encontrarlo, pero sí lo podemos encontrar en las metamórficas. Por ejemplo, en Tinogasta, si ustedes van para el lado de Río Colorado, en las higueritas, van a ver grandes formaciones de arcillas, ¿sí? Por eso el Río Colorado, por la formación de arcillas, pero van a ver unos mantos del orden de los 8 metros, 10 metros, 5 metros, de una roca que es una lutita. Esa lutita tiene un color, un amarillo patito medio verdoso muy característico. ¿Por qué? Porque ahí tiene el vanadato de uranilo. Justamente ¿sí? la lutita es una formación arcillosa. Esa formación, o sea, ¿por qué? Porque únicamente el uranio precipita como vanadato. ¿Sí? Color amarillo patito. ¿Y de dónde sale el verde? De su homónimo, que es el cobre, que tiene habilidad, por eso se juntos. Ahora, pero ¿por qué yo apuntaba a eso de la arcilla? Porque después, a continuación de esto, vamos a ver perfilaje de pozo. Y el perfilaje de pozo, yo detecto la diferencia entre arcilla y arena justamente introduciendo una sonda radioactiva, que al reconocer una arcilla tiene mayor cantidad de emisiones radioactivas que la arena. ¿Sí? A ver, a continuación, ¿qué tenemos? Ahí vamos a ver algunos aparatos detectores, ¿sí? Y cómo se manifiesta en las rocas, ¿sí? La radioactividad de la roca depende de las cantidades de uranio y de torio que contengan. Y también de sus productos de desintegración, tales como el radio, el polonio, el radón. ¿Sí? En el caso nuestro, lo que más buscamos es uranio, ¿sí? Pero también el torio. Después, a continuación, el uranio se encuentra en las pegmatitas y en el granito, en forma de un mineral muy complejo que es la uraninita, el más común. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Que ciertos fenómenos metalíferos con estaño, cobre, plomo y plata también contienen uranio en cantidad apreciable. O sea que en forma directa podemos localizar formaciones importantes de esos metales, sobre todo plomo y cobre. ¿Sí?
En el uranio... Perdón, sí. Vean que el uranio es el material genético formador de lo que posteriormente termina como el isótopo estable, que es el plomo. Exactamente. Entonces, es razonable de que dentro de las rocas ígneas lo busquemos en asociaciones de hidrotermales o cosas por el estilo. Por lo general, donde nosotros buscamos blenda, naturalmente, anteriormente hubo uranio. Sin embargo, se va a separar la blenda por una cuestión de cristalización fraccionada, va a precipitar primero mucho antes la uraninita y va a quedar en profundidad, y sí después, posteriormente, va a fluir la blenda, ¿sí? Pero también podemos encontrar las trazas de uranio dentro de la blenda. A eso es lo que nos estamos refiriendo. La galena, porque la galena es portador de plomo, digamos. ¿Sí? Sí. Ahora, el uranio de yacimiento aparece en lavas metamorfoseadas, en el sedimento. ¿Sí? También puede servir, por ejemplo, cuando uno hace un estudio de un perfil sedimentario. ¿Sí? Entonces uno puede discriminar de acuerdo a la cantidad de uranio, digamos, la edad de las rocas. ¿Sí? Vamos a ver a continuación. El torio aparece en placeres formados por arenas monacíticas, ¿sí? Pero también como mineral primario el granito y gneiss. El torio generalmente se usa para investigación de aplicaciones en medicina, se lo busca justamente en eso, en las arenas monacíticas. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, ciertas rocas como las pegmatitas, granito y gneiss suelen mostrar una reactividad intensa. Ya vamos a ver que la reactividad se mide en varias unidades. Una de ellas es la cantidad de uranio, de 3 a 5 por millón de uranio. Otra forma de expresar la reactividad llamamos ver en conteo o sondaje, o sea, contaje por hora o por minuto. Algunos aparatos van y cuando tienen un ruido de fondo y cuando detectan alguna formación radiactiva, van contando la cantidad de partículas que emiten y empieza a aumentar la de partículas. Entonces me dice la cantidad de conteos por hora o por minuto es proporcional a la actividad del elemento. La mayoría usa eso, el contador de Müller, digamos, el escintilómetro, etc. ¿Sí? Ya vamos viendo cómo se expresan las unidades de reactividad. También nos muestran en menor medida pizarras arcillosas que contienen aproximadamente 3,7 partes por millón. Era lo que decía, que la arcilla también lo contiene. Y puesto que el potasio también tiene un isótopo reactivo, que es el potasio 40, también contribuye a la reactividad de la roca. ¿Sí? Bueno, a continuación, el mismo se haya difundido en casi todos los feldespatos, o sea, el microclima, etcétera, ¿sí? Así como también en otro tipo de formaciones que contienen silicatos de sodio, calcio, etcétera, ¿sí? Bueno, cuando tratar de hacer corto esta parte que es un soporte teórico, ¿sí? ¿Cómo se produce el proceso de desintegración radiactiva? ¿Sí? ¿Cómo va variando la cantidad de uranio? Un ejemplo, el uranio 238 con el tiempo. Ya lo vimos más o menos que termina un isótopo estable que es el plomo 206. ¿Cuál es la idea de introducir estos conceptos? De que, digamos, no es un proceso que mucho tiempo, o sea, a lo largo del tiempo se produce, no es cuestión de horas o días. ¿Sí? El uranio tiene una constante de desintegración que es lambda, ¿sí? Esa lambda es del orden de 4,5 por día a 18 gramos por segundo, ¿sí? Es 0,160 y un 45. Entonces, esa es la cantidad de gramos que se determina. El de 1 gramo, 4,5 por día a la menos 18 gramos, esa partecita en un segundo se descompone. Al otro segundo, otra vez esa cantidad. Imagínense que a lo largo de los años, recién va a pasar cientos de años hasta que se descomponga completo. Todos los elementos tienen lambda. Todos los elementos tienen lambda. Solamente que algunos son estables, entonces el lambda tiene infinito. ¿Sí? Pero cada lambda es particular para un elemento. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo, otra constante importante es el periodo de semidesintegración. Por ejemplo, tengo una masa de 1 kilo de uranio, ¿sí? Yo quiero saber cuánto va a tardar en que se transforme ese medio kilo y quede el otro medio. De 1 kilo, que uno desaparezca y quede medio de uranio. El otro ha ido. Para que se transforme la mitad, así sea 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos, tiene que pasar 4,5 por día a 9 años. 4.500 millones de años para que 1 kilo de uranio, la mitad se transforme en plomo y la otra quede medio kilo ahí.
para que ustedes tengan una idea. Esto es importante. ¿Cómo es la ecuación de variación a lo largo del tiempo? Por ejemplo, si L es la cantidad de átomos de plomo que se generan, eso me gustaría ponerlo acá. No lo borré, así lo vemos solamente acá para ayudarles. Interpreten eso, ¿sí? Yo tengo una cantidad acá de uranio 238, ¿sí? En ese caso le llama N, número N átomos de uranio, ¿sí? Y después la desintegración y transforma en plomo, 204, ¿sí? 234. Y yo tengo, en este caso le llamo a ese con la letra L, L átomo de plomo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la relación que los vincula a lo largo del tiempo? Por ejemplo, L átomos de plomo se han formado a través del tiempo. ¿Cómo haría yo para sacar cuántos átomos se han formado? Primero multiplicaría la constante de desintegración, que es la masa que se desintegró en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, ahí nosotros teníamos el orden de gramos por segundo. Esto está en gramos por segundo. Si yo lo multiplico por el tiempo, que está en segundo, ¿sí? Obviamente se va a simplificar y me va a dar en gramos. Y si lo multiplico por el número de átomos que tenía al principio de uranio, me va a dar el total. Por eso la fórmula que adopten ahí es lambda sub 0 reordenado, lambda sub 0 por n por t. Esto me está diciendo, a lo largo de un tiempo t, expresado en años, qué cantidad de átomos de plomo L se generó a partir de la transformación de n átomos de uranio, ¿sí? Con una constante de desintegración lambda sub 0. Este tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene este? Esta formulita es muy aproximada, que la cantidad de átomos de uranio no es constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera 5.000 átomos de uranio, en el próximo segundo ya no voy a tener 5.000, voy a tener 4.900 y tanto, y en el otro, y así va a ir mermando. Entonces no me expresa cómo ha ido pasando con los otros productos intermedios, porque parte del uranio se ha transformado en torio y etc. Entonces, una fórmula más adecuada sería ya usar el cálculo diferencial, ¿sí? El cálculo diferencial sería ya usar, por ejemplo, una ecuación diferencial. La ecuación diferencial, ¿qué me daría? Por ejemplo, estos serían los, digamos, N átomos de uranio. Yo diría que la variación de los átomos de uranio a través del tiempo, ¿sí? Es directamente proporcional a la constante proporcional, o sea, sería A lambda sub 0 por N. Lambda sub 0 por N. Y uno lleva un menos acá. ¿Por qué lleva el menos? Las derivadas son variaciones. ¿Cuánto ha ido cambiando la cantidad de átomos de uranio a lo largo del tiempo? ¿Por qué menos? Si fuera positivo, si la cantidad de átomos de uranio hubiera aumentado con el tiempo, sería positiva. Pero como mermó es negativa, es una ecuación diferencial. Y en la ecuación diferencial, esta se llama de variables separables, que es lo que vieron en matemática, la geología y en análisis de la ingeniería. ¿Qué hacemos? Separamos diferencial de n sobre n. Nosotros teníamos x con x y con y. En este caso sería menos lambda 0 por diferencial de t. Si nosotros sumamos todas esas variaciones y tomamos el límite, me va a dar una integral, ¿sí? La integral es el límite de una sumatoria, digamos, que se transforma después en integral. La integral diferencial de n sobre n es logaritmo natural. ¿Sí? Ustedes la vieron como integral de 1 sobre x por diferencial de x. O también se puede poner diferencial de x sobre x. Entonces x sobre x, y eso es el logaritmo natural de x más una constante. ¿Sí? Bueno, en este caso sería el logaritmo natural de n. ¿Sí? La constante lambda 0, la puedo sacar afuera porque es una constante, y la integral diferencial de t obviamente es t. Queda que el logaritmo natural de n es igual a menos lambda 0 por t. Bueno, cuando yo tengo esa expresión, generalmente lo que yo busco es tratar de darle otra expresión, ¿sí? Y el logaritmo natural, digamos, es el exponente al que hay que elevar la base e para obtener este valor, o sea que n va a ser igual a e a la menos lambda 0 por t, por el concepto de logaritmo, que es lo que figura acá, ¿ven? E a la menos lambda 0 por t más una constante que acá no le puse una vez que integré, más una constante k, ¿sí? Acá más k, y es la expresión que figura acá. Ahora, normalmente ya son procesos matemáticos, que es lo que yo busco encontrar, por ejemplo, para hacer la constante K, que uno la conozca, la constante de integración, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar la constante de integración? Considero, se llama condición inicial. Considero, por ejemplo, ¿qué pasaba al principio? Al principio, ¿qué tengo? Que para t igual a 0, es decir, al inicial, este valor va a quedar n igual a, acá quedó n igual a
E por al menos lambda 0 por T más K, ¿sí? Cuando al principio, cuando T igual a 0, ¿sí? N igual a N sub 0, la cantidad de átomos que había al principio. Entonces, N vale N sub 0, E a la menos lambda 0 por 0, porque T vale 0, ¿sí? Y acá lo voy a separar, antes de hacer eso voy a separar, pero voy a poner E a la menos lambda 0 por T para que se separe la K, por E a la K. Eso es una propiedad se llama producto de potencia de igual base. Si lo junto queda aquello y si lo separo queda E. Cuando n igual a n sub 0, queda e a la menos lambda 0 por 0 y por e a la k, ¿sí? Entonces, esto me sale 1, ¿sí? O sea que n sub 0 va a ser igual, cualquier, digamos, base elevada, lambda 0 por 0 es 0 y eso me queda 1, me queda 1 por e a la k. Entonces me saco, de ahí puedo sacar el valor de k, ¿sí? Y si saco, digamos, n sub 0, que quedó en la expresión acá, bueno, ahí no se la ve bien, pero queda que de ahí, si yo tomo logaritmo natural de n sub 0 va a ser k por el logaritmo natural de e. Entonces queda que k igual al logaritmo natural de n sub 0. Y de ahí obtengo el valor de k. Bueno, eso sería lo que me da, cómo va variando, digamos, una vez que ustedes reemplazan, de que n igual a n sub 0 por e a la lambda por t, Esta es una forma de ver cómo ha ido variando, digamos, la cantidad de átomos de uranio a lo largo del tiempo, que no solo me da una ley de variación, sino me permite calcular el tiempo que ha pasado. Porque si yo le aplico el logaritmo, calculo el t, entre que había una cantidad de átomos n sub 0 y la que llegó a n, ¿sí? Es decir, más que todo lo que queremos mostrar ahí es que hay relaciones matemáticas, en este caso logarítmicas y exponenciales, que vinculan, digamos, el proceso de desintegración radiactiva, ¿sí? Vamos a ver a continuación, después, digamos, en qué aplicamos, ¿sí? ¿Cómo aplicamos eso? Primero, ¿cuáles son los tipos de radiaciones? Que era lo que yo les mencionaba recién, ¿sí? Tenemos dos corpusculares, o sea que son materia, alfa y beta, radiaciones alfa y radiaciones beta, y una de carácter electromagnético son las radiaciones gamma, ¿sí? Hemos dicho que es la que más penetra en la materia. Vamos a ver la característica de cada uno, que es lo que normalmente pedimos en los parciales. Por ejemplo, eso de la parte matemática no se pide. En los parciales se pide esto, ¿sí? Las radiaciones alfa, ¿cuáles son las características? Tienen carácter corpuscular, o sea, materia. Son equivalentes al núcleo de helio. ¿Qué es el núcleo de helio? El helio tiene 2 protones y 2 neutrones en el núcleo. O sea, tiene 2 protones y 2 neutrones en el núcleo, sin carga de neutrones. Y obviamente 2 electrones en el primer nivel. Pero lo que me interesa es el núcleo, ¿sí? Los electrones aportan muy poca masa. La mayoría de la masa está concentrada en el núcleo, ¿sí? Por lo tanto, un átomo de helio va a tener masa 4, ¿sí? Y la carga, o la cantidad de protones o la cantidad de electrones es 2. Tiene 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. O sea, pero como la masa la aporta el núcleo, cuando se emite radiaciones alfa se pierden esas 4 unidades de masa, ¿sí? 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Ahora, al ser a nivel, digamos, ya, digamos, con un microscopio, si yo pudiera ver el tamaño, vamos a ver que el radio atómico del helio, del núcleo, es grande. Entonces, tiene poco poder de penetración. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa radiación intenta atravesar la materia, choca con los átomos de la materia, entonces no pasa. Muy poco es lo que pasa. Y en forma inversa, digamos, cuando más masa tiene, más radio atómico tiene, al impactar con las moléculas, genera lo que se llama producción de pares iónicos. Ya vamos a ver cómo el proceso impacta contra el átomo, le hace saltar los electrones y genera una serie de pares iónicos. Y es una manera de detectarlo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, las reacciones beta también tienen sus características, ¿sí? Por ejemplo, veamos primero la ley de Soddy. ¿Qué dice la ley de Soddy? ¿Sí? Que es las radiaciones alfa. Dice que cuando un átomo de una sustancia, un núcleo de un átomo de una sustancia radiactiva emite una partícula alfa, ¿sí? Digamos si era X, en este caso el uranio, ¿sí? Que tiene un número básico A y un número atómico Z. Digamos, el núcleo pierde 4 unidades de masa, o sea que en vez de tener la masa atómica A, queda A menos 4. Y 2 unidades de carga. O sea que en vez de tener número atómico Z, queda Z menos 2.
y libera una radiación alfa, que es un núcleo de helio con masa 4 y número atómico 2. Ahora, generalmente cuando se produce esa transformación, en la tabla periódica se desplaza hacia el elemento que estaba 2 unidades anteriores en la tabla periódica. Si ustedes ven las columnas de los grupos, se va 2 unidades para allá, ¿sí? Entonces, ahí vemos que pasa, digamos, el átomo de uranio estaba compuesto, tenía A y Z, una vez que se transformó y emitió una partícula alfa, quedó A-4 y Z-2. En el caso del uranio, que es lo siguiente, a ver, tenemos, ahí vamos a ver específicamente qué pasa. El uranio era 238, número másico, y número atómico 92. Pierde 4 unidades de masa, queda con 234, y 2 unidades de carga, queda con 90. Y se libera una radiación alfa, que sería el equivalente acá es lo mismo, solo que acá se ve que el alfa es un núcleo de helio, en donde tiene 4 unidades de masa y 2 de carga, ¿sí? Ese proceso se da en el torio, ¿sí? O sea, del uranio pasa al torio, ¿sí? ¿Qué otra radiación más? La radiación beta. La radiación beta también tiene carácter corpuscular, ¿sí? Si ustedes repasan conceptos de química, van a ver que un protón tiene más o menos 86.400 veces la masa de un electrón. El electrón es muy chiquitito comparado con el protón. O sea, es un corpúsculo que impacta, pero obviamente no va a producir la cantidad de pares iónicos que produce la reacción alfa, porque tiene mucho más masa. Entonces, son equivalentes a electrones y tienen mayor poder de penetración. Al ser más chiquitito, un radio mucho más chiquito, puede pasar más. Pero tiene menor capacidad para producir pares iónicos, porque la probabilidad de choque baja mucho al ser más pequeño, ¿sí? Acuérdense que el electrón tiene la misma carga que el protón, pero la masa es como 1500 veces más chica. Claro. Pero la misma carga, nada más que el signo opuesto, pero es la misma carga. Exacto. Aquí a continuación, vamos a ver, ¿qué pasa con la emisión de partículas beta? Nosotros lo que normalmente vemos en el caso del uranio es cuando, digamos, se liberan radiaciones beta. Hay radiaciones beta negativas, ¿sí? Que es la más común, ¿sí? Pero también hay radiaciones beta positivas en menos cantidad que se llaman positrones, o sea, partículas del mismo tamaño que el electrón, pero con carga positiva, ¿sí? Lo más común es que se liberen electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un núcleo de un átomo reactivo X, ¿sí? Cuando libera, digamos, un electrón de carga negativa, que está beta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La masa es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque el electrón le aporta muy poca masa al átomo. Z sigue siendo igual, ¿cierto? Perdón, A sigue siendo igual. En cambio, Z, que es el número atómico va a cambiar. ¿Por qué? Porque al perder un electrón, queda en exceso una carga positiva. Por ejemplo, el sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Si perdiera un electrón, queda con 11 protones y 10 electrones. Entonces va a tener un exceso de una carga positiva. Entonces su número atómico Z aumenta en una unidad, pasa a Z más 1. ¿Sí? Beta es el electrón que emitió, y generalmente para equilibrar, digamos, el reajuste energético, cada vez que se libera una radiación beta, se libera alguna radiación que tiende a complementar ese efecto. En este caso, el antineutrino, ¿sí? La partícula beta menos, y el antineutrino se libera para equilibrar, porque quedan oscilando fuera de la órbita. Entonces, una vez que se libera esa partícula, que es el antineutrino, se estabiliza y queda en una forma más o menos fija. También puede darse el caso de que en lugar de, digamos, de emitir un electrón negativo, emite un electrón positivo o positrón. En realidad es una carga del mismo tamaño que el electrón, pero de carga positiva. En ese caso, ¿qué va a pasar? Si es carga positiva, se libera la carga positiva y, digamos, ya va a perder, porque, digamos, el número atómico es la cantidad de carga positiva que tiene el núcleo. Al perder una carga positiva queda con uno menos, y la masa queda igual. Y para equilibrar y producir un reajuste energético, libera lo que está acá con B, ¿sí? Que sería el neutrino. Allá libera un antineutrino y queda un neutrino, ¿sí? El ejemplo que pasaría, por ejemplo, en uno de los, a continuación, en uno de los, como es el torio. El torio, una vez que el uranio desprendió la radiación alfa, quedó un torio de este tipo. Ahora ese torio emitió una radiación beta, supongamos que sea negativa, la más común, su número atómico aumenta en 1 y la masa va a quedar siendo, pasó a paladio y cambió, la masa quedó siendo igual, pero el número atómico cambió, ¿sí?
Y esa radiación beta es equivalente a un electrón que tiene una carga negativa, un número atómico -1, y una masa 0 porque es prácticamente muy baja. ¿Sí? Vamos a continuar. Bueno, las radiaciones gamma son distintas a las alfa y la beta. ¿Por qué? Porque es onda, es una radiación electromagnética, es más parecida a la luz, a los rayos X, ¿sí? A las ondas de radio. ¿Sí? Otra cosita que nos dijimos, que todos estos procesos son exotérmicos. Claro. O sea, siempre que ocurre este fenómeno va a haber una gran manifestación de energía. ¿Sí? Son muy exotérmicos. Realmente por los impactos sobre las partículas. Sí, y sobre todo que es el fundamento de la fisión nuclear. ¿Sí? Que el núcleo que se fisiona en otro núcleo genera muchísima energía. Son una de las manifestaciones energéticas más exotérmicas que tenemos en la naturaleza. Bueno, ¿qué características tiene? Primero tiene un carácter electromagnético, ¿sí? Son equivalentes a radiaciones ondulatorias similares a la luz, ¿sí? Tiene un elevado poder de penetración, obviamente, al tener, hoy en día, digamos, hubo un cambio en lo que es la concepción, lo que antes se llamaba dualidad onda-partícula. Antes, lo que era materia era algo compacto, ¿sí? Y eso era partícula. Y lo que era onda era una relación invisible, algo que se llama onda. Pero con la nueva teoría de Albert Einstein y varios Eisenhower, varios investigadores, dicen de que la luz y las radiaciones, cualquier electromagnética, como sea las radiaciones gamma, están compuestas por pequeñas partículas llamadas fotones. Entonces dice que aunque sea muy pequeña, se le puede dar es transitorio, porque el fotón es como si fuera un chispazo, una de luz que aparece y desaparece. Pero aunque sea por un pequeño instante de tiempo, adquiere la forma de carácter de materia. Entonces la luz está compuesta por fotones, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, tiene elevado poder de penetración. ¿Por qué? Porque al ser una radiación electromagnética atraviesa mucho más. Pero muy poca capacidad para producir pariones. ¿Por qué tiene poca capacidad? Porque uno dice, debería ser nula, pero al tener fotones, hay una pequeña cantidad que sí lo produce. ¿Sí? Vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa con una emisión de la radiación gamma? Generalmente, las radiaciones gamma se liberan para producir un reajuste energético. Una vez que se ha liberado una alfa y una beta, queda desestabilizado el átomo y entonces al emitir la radiación gamma lo equilibra. Generalmente queda con su eje de giro, el átomo queda medio volcado. Al emitir la radiación gamma se reordena y vuelve a tener el movimiento normal de spin, ¿sí? El rayo gamma, obviamente, la parte de masa no va a estar afectándolo. Lo único que va a producir ese rayo gamma es algún efecto posterior que vamos a ver después, como el efecto Compton, digamos, el efecto de producción de pares iónicos, etcétera, que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, la radiación gamma no cambia la materia. ¿Sí? ¿Qué otras radiaciones más detectadas por los instrumentos? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo quiera medir una radiación gamma, sobre todo, la alfa y la beta no la medimos tanto, nos interesan las gammas. No solo voy a tener las radiaciones gamma de las sustancias radiactivas, sino algo que me viene del espacio, de la atmósfera. ¿Sí? ¿Qué lo tengo que neutralizar? O sea que yo mi aparato lo tengo que calibrar, primero neutralizando lo que viene de la atmósfera, que son los rayos cósmicos, y recién voy a medir la radiactividad, para poder hacer lecturas correctas. Los rayos cósmicos llegan en forma permanente del espacio exterior y sufren una transformación al incidir en la atmósfera. ¿Cuáles son? Pueden ser de dos tipos. Puede ser un conjunto de protones más fotones de gran energía, y también hay partículas grandes, se llaman mesotones, partículas de masa unas 100 veces la del electrón y de carga igual a la de este. ¿Sí? Estas radiaciones están uniformemente distribuidas por todo el planeta. ¿Sí? Afortunadamente, la mayoría de los rayos cósmicos son detenidos en la ozonósfera. Afortunadamente, hay una pequeña cantidad que pasa. ¿Sí? Y porque estas radiaciones también producen efectos negativos sobre la salud. ¿Sí? Entonces, en cambio, la distribución de las radiaciones alfa, beta y gamma depende de la concentración del elemento productor. Estas se distribuyen en todos lados pareja, en cambio, las radiaciones gamma depende de la concentración del mineral radioactivo. Por eso la buscamos nosotros a las radiaciones gamma. ¿Sí? Vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los efectos? Eso es lo que nos interesa, porque no las medimos directamente, sino a través de los efectos. ¿Sí? Uno es la producción de pares iónicos. ¿Sí?
¿Qué es la producción de par iónico? Es cuando eso lo producen las reacciones alfa y las beta, ¿no? Cuando una reacción alfa tiene carácter de partícula, la partícula alfa choca con un átomo de otra sustancia, tenemos el núcleo del átomo y el electrón girando alrededor de la órbita. La partícula alfa impacta sobre el electrón y lo desprende, lo hace salir de su órbita, y ese electrón se va a manifestar en forma de carga negativa y el núcleo va a quedar cargado positivamente. Lo que hace es formar justamente un par ionizado, un ion negativo y un positivo. ¿Qué pasa? Ese es un efecto, se llama efecto multiplicador, porque esta partícula alfa lo chocó a este átomo, ese electrón va a salir, va a impactar a otro átomo y así se produce una reacción en cadena. ¿Sí? Si esa reacción en cadena yo le coloco, digamos, dos cables o electrodos, de tal manera que le aplico una diferencia de potencial, se llama tensión directora y aceleradora. La tensión lo que hace es acelerar la velocidad de esas partículas, de esos iones, y se produce una reacción en cadena mucho más rápido. Entonces, de esa manera yo lo puedo detectar con la tensión aceleradora, llega a niveles que lo puedo registrar con el aparato y detecto en forma indirecta la partícula alfa a través de la producción de pares de iones. Fíjense que nosotros no podemos controlar los impactos de las partículas alfas, pero sí lo que podemos hacer es colectarla a través de una diferencia de potencial de tensión, y eso sí podemos regularlo nosotros. ¿Sí? Bueno, hay un problema con esto. El problema es que la producción de pares iónicos puede realizar una reacción de cadena bastante grande. Bueno, eso forma parte de la investigación, digamos, nuclear. Digamos, los científicos han desarrollado que en ciertos medios, como hacer el agua pesada, digamos, actúa como atenuante de esa reacción en cadena y lo puede controlar. ¿Sí? Por ejemplo, las grandes, digamos, usinas generadoras termonucleares, ¿sí? Generalmente trabajan con esos reactores nucleares con agua pesada, de tal manera que disminuye la velocidad de reacción, si no puede ser una reacción de tipo, como puede ser una bomba atómica, pues algo. La liberación de energía en muy poco tiempo, lo que hace que se vaya distribuyendo gradualmente. ¿Qué es el agua pesada? ¿Mm? El agua pesada, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. El agua pesada no es H2O, es deuterio 2 Sí, oxígeno. H3O. No, es deuterio. Claro, el hidrógeno de deuterio. Pasa que el hidrógeno de deuterio tiene dos. Entonces, la masa se aumenta en 2. Claro, la masa es 2 y acá 1. O sea, la masa es 2 y el otro. Entonces, nosotros seguimos teniendo 2 hidrógenos, pero esos 2 hidrógenos no son de masa 1, son de masa 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El deuterio es muy poco abundante en la naturaleza. A lo mejor la millonésima parte de los átomos de hidrógeno son deuterio. Entonces, tenemos que concentrarlo, para eso tenemos que producir grandes cantidades de agua para colectar deuterio, ¿sí? Que se lo colecta por lo general con amoníaco, y de esa manera se lo puede ir reemplazando los átomos de hidrógeno del amoníaco, pasan al deuterio. Después con el amoníaco lo concentramos y lo vamos recuperando el deuterio. Por eso las fábricas de agua pesada consumen mucho amoníaco. Entonces, si vos tenés una gran fábrica de amoníaco, ya los yanquis te empiezan a ver y decir, este está haciendo agua pesada. Porque es la base fundamental para trabajar con este tipo de cuestiones, porque el riesgo es generar una reacción en cadena y una detonación nuclear. Que nosotros podemos, por ejemplo, acá tenemos para hablar bastante de cómo producir. Son cosas que no se manejan cualquiera, sino son cálculos que están controlados por el tema de la producción ilegal de esas cosas. Hay países que han desarrollado de forma bélica eso. Pero básicamente, haciendo cortito porque estamos en otro tema, básicamente, ¿qué hacen, digamos, las usinas de fisión y de fusión? La de fisión, a las sustancias radiactivas las dividen. Lo dividen de tal manera que quede el núcleo por un lado y los electrones por el otro. Y de fusión juntan dos, generalmente se aceleran los núcleos del átomo, chocan entre sí y forman un átomo más denso. Generalmente a partir de helio, por ejemplo, de dos deuterios, que tienen dos, lo hacen chocar y forman un núcleo, digamos, el hidrógeno forma el helio, que es mucho más grande. ¿Qué pasa? Que esa fusión, al producirse una reacción en cadena muy, muy rápida y grande, es muy destructiva. Entonces,
El tema es saber cómo controlar para que se desarrolle en forma lenta, ¿sí? O sea, fisión es escindir el átomo y fusión es juntar para formar algo más. Las reacciones de fusión requieren una energía, digamos, adicional original, es decir, que yo no puedo juntar dos átomos si no he producido una energía anterior. ¿Cómo se la produce generalmente? Con una explosión. O sea que yo tengo que hacer una explosión primero para que los átomos se junten y de ahí producir. Y la otra reacción es mucho más violenta. Por eso, las usinas que producen fusión, que son pocas en el mundo, tienen que tener un sistema de control de la energía que es muy cerrado. Esos son los refrigeradores. Los refrigeradores son todos con agua pesada. Y no podemos usar tritio. ¿Por qué no podemos usar tritio? Porque el tritio es muchísimo menos abundante, hay solamente 13 kilos de tritio en todo el planeta. No lo podemos tener. ¿Sí? Es muy caro. Entonces, sí o sí tenemos que trabajar con el deuterio, que podemos llegar a escalarlo a un nivel razonable. Pasemos a ver, acá tenemos, después, efecto de las radiaciones. Dijimos uno, la producción de pares iónicos, que ya lo vimos, ¿sí? Lo que más producen pares iónicos son las radiaciones alfa y en menor medida las beta, ¿sí? Vamos a ver a continuación qué otro tipo de efecto que es llamado efecto fotoeléctrico, ¿sí? El efecto fotoeléctrico, ¿sí? Lo producen no las radiaciones alfa y beta, sino las radiaciones gamma. Las radiaciones gamma es una onda, pero dijimos que tenía pequeñas partículas llamadas fotones. En realidad son como partículas transitorias, porque aparecen y desaparecen. Pero durante un intervalo de tiempo tienen un carácter corpuscular. Esa radiación gamma tiene una cierta amplitud, una cierta frecuencia, la onda. Cuando impacta en el átomo de un metal, no choca contra el electrón porque tiene poca masa, pero, digamos, activa el estado energético del átomo y el electrón se dice que se excita, es decir, tiende a pasar a un nivel más alto. Cuando el electrón adquiere energía, sale de su órbita y se escapa, y ese electrón puede impactar sobre un átomo y producir ya la reacción en cadena. Le hace saltar el otro electrón y así sucesivamente, van chocando átomos por átomos. Que no lo consiguen con un impacto, sino con una estimulación energética del nivel. ¿Sí? Se llama un incremento de energía, como que lo calienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la radiación es una forma de transmisión de energía. La energía se transmite de tres formas, ¿sí? Por conducción, por convección y por radiación. La radiación es por onda por una sinusoide, por una transmisión electromagnética. Entonces, esta transmisión electromagnética calienta al electrón. Al calentarlo, el electrón tiene más energía, por lo tanto salta de sus órbitas, N pasa a las S, de las S a las P, se va elevando hasta que hay suficiente energía para escapar de la órbita del núcleo. ¿Sí? Bueno, a continuación, ¿qué tenemos? Que este efecto fotoeléctrico tiene un carácter especial cuando se da, por ejemplo, cuando justo el fotón que viene, la radiación que viene primero, está con, digamos, una frecuencia o una longitud de onda justo por encima del espectro visible. O sea, ese fotón primario choca con el átomo, lo hace saltar al electrón, pero como venía con una frecuencia que está próxima al espectro visible, y al chocar genera un fotón secundario que tiene otra radiación menor, o sea, entra con otra frecuencia diferente y entra dentro del campo visible. Si estaba justo por arriba, entra en el campo visible y ya se manifiesta en forma de un haz luminoso, como una chispita, ¿sí? Eso se da justamente, se llama efecto Compton, y se lo aprovechan para hacer conteos cuando yo mido las radiaciones gamma, porque aparece con una especie de chispa y la cantidad de esas chispas que hay por minuto, por segundo, me da... Aparte ustedes ya pueden saber hasta qué color va a ser. Sí. ¿Qué color va a ser? ¿Azul o rojo? O sea, violeta o rojo. Claro. Bueno, porque si yo vengo con una radiación electromagnética y tiene una frecuencia, ¿sí? Si obviamente hay un choque, va a haber una repartición de energía. Parte va a pasar a la materia, que es el electrón, ¿sí? Que se va a cargar, y el fotón que me queda, que me sobra, va a salir con más energía o con menos energía. Con menos energía.
Y si tiene menos energía y yo entro en el campo visible, ¿qué colores voy a tener? Está dentro del espectro visible, rojo, negro, rojo, anaranjado, amarillo, verde, Bueno, azul, ¿cuál es el gris, de mayor frecuencia y cuál es el de menor frecuencia? Chicos, a ver, ¿cuál será? Vamos, física 2. 400 milímetros rojo es la longitud de onda. Son los más bajos en rojo son los de más alta frecuencia. Y los más altos, que son el violeta, tienen mayor longitud de onda y menores, 700 milímetros, y menor longitud de onda. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Van a aparecer menores frecuencias. ¿Sí? ¿Hacia qué colores se van a ir? ¿Hacia el violeta o hacia el rojo? ¿Mm? Ya vamos a ir viendo yo los colores. ¿Sí? Bueno, otra cosa que le quería decir yo es que este fenómeno de generar luces lo presentan algunas sustancias. Cuando es transitorio se le llama fosforescencia, pero cuando, por ejemplo, como son las lámparas ultravioletas, digamos, ya, ya queda en forma definitiva, ¿cierto? Justamente se le llama justamente efecto fotovoltaico o luminiscente, que tiene las lámparas ultravioletas que tienen forma permanente. O sea, esa fosforescencia queda en forma permanente, ¿sí? Claro, esas lámparas, yo le estoy dando energía eléctrica para excitarlo, ¿sí? Y que me tire unas de luz que por lo general sale en la frecuencia de los violetas o de los azules, por lo general lo vamos a ver así. ¿Ah? Bien, veamos, o sea, ahora, ¿cómo se utilizan esos efectos? Hemos dicho, efectos, producción de par iónico, efecto fotoeléctrico y efecto Compton, ¿sí? ¿Cómo se utilizan eso para los aparatos? Veamos a continuación. Los aparatos de detector de radiaciones, lo hacemos corto. Por ejemplo, antiguamente no había aparatos que detectaban los efectos, esos efectos Compton, los efectos fotoeléctricos, ¿sí? Se usaban, se medían en forma indirecta. Por ejemplo, es conocido el uso del aparato llamado electroscopio o espectroscopio, que se usa para saber cuando un cuerpo está cargado. Por ejemplo, una barra de ámbar, que la cargo y se carga negativamente, la toco con esferitas ahí, que puede ser de bonita o un material así. La carga negativa se transfiere, hay un hilo metálico que tiene dos laminillas de oro, que adquieren cada laminilla de oro una carga negativa. Y al adquirir carga negativa están juntadas así, como abrochadas, se abren. Y la magnitud de la abertura es proporcional a la cantidad de carga que adquirió el ámbar cuando lo froté. Pero ¿qué pasa? Eso no me sirve para medir radiaciones, pero si yo le acerco una muestra de uranio ahí cerca, estas laminillas de oro se descargan y se juntan de vuelta. O sea, una manera de saber si hay radiación es ver si se produce una descarga de las laminillas que se juntan de vuelta. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo, es una de vidrio que lo cargó con carga positiva, hay una barra de ámbar. Acá de vidrio, carga positiva. Igual, si le acerco uranio, torio, lo va a hacer que se junte de vuelta. Esa es una forma de medir indirecta antes. Ahora ya hay otros métodos que vamos a ver alguna de ellas. Una de ellas es el espinteriscopio, ¿sí? El espinteriscopio, por ejemplo, para que veamos así, el ejemplo más práctico es lo que le pasó a Pierre y Marie Curie. Pierre y Marie Curie habían estado trabajando con muestras de uranio, en ese momento ellos no sabían que era dañino, tal así que Pierre Curie se muere de cáncer justamente producido por radiación. Ella también se muere. Ella posteriormente, después, ella ya hace la publicación. ¿Qué pasa? Que tomó un trozo de uranio y lo envolvió con una placa de bromuro de plata, que son las que se usan para revelar en la foto, esas negras. Lo envolvió ahí y lo dejó en un lado. Al otro día consiguieron trabajar en el laboratorio y abren la placa multiplata y quedó velada. ¿Qué quiere decir velada? Que quedó el negro de la placa de bromuro de plata y ahí la forma blanca ¿cómo se llama? De la muestra de uranio. ¿Sí? Entonces, así como el bromuro de plata, hay otros materiales que son sensibles a la radiación. Uno de ellos es el sulfuro de zinc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el espinteriscopio? Es como un tubo, ¿sí? En el cual se ha practicado el vacío, ¿sí? Y tiene una entrada donde yo coloco la muestra, ahí hay un platito y me pongo la muestra de uranio. ¿Sí? Y ese tubo está direccionado y en el fondo tiene una placa de sulfuro de zinc. Las radiaciones que emite el uranio impactan sobre la placa y generalmente en forma de puntitos, no tan blancos como el bromuro de plata, sino en forma de puntitos. Produce un velado de esa placa y de acuerdo a la cantidad de puntitos que quede, la densidad de puntos por centímetro cuadrado, me va a medir directamente la radiación.
Bueno, ese era un método que se usaba hace mucho, ¿cierto? Ahora cada vez está ahí como si fuera algún fuente emisora de radiaciones gamma, ¿sí? Hoy en día se usa el aparato más complejo. Uno más conocido es el contador de Geiger-Müller, ¿sí? El contador de Geiger-Müller tiene un tubo en donde hay un gas, generalmente metano o argón, o pueden ser los dos, hay metano y argón. Tiene un tubo metálico, ¿sí?, que actúa como cátodo y un alambre finito en el medio que actúa como ánodo, ¿sí? Entonces, por un lado, por ejemplo, por este extremo, acerco la muestra que contiene el material radiactivo, las radiaciones gamma entran, ¿sí?, impactan sobre las moléculas del gas y lo hacen liberar electrones, ¿sí? Esos electrones, como este está dentro de un aparato que le transmite energía eléctrica, le comunican una tensión aceleradora, es decir, lo hacen acelerar los electrones, y esos electrones van impactando contra la otra molécula y producen una reacción en cadena, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, tenemos el electrodo central que actúa de ánodo, ¿cierto? En la cajita que actúa como cátodo, la cadena donde se introduce la materia, y ahí tenemos el gas, donde es argón gaseoso, ¿sí?, o metano, y acá la fuente aceleradora. ¿Cuál es el problema de esto? Que normalmente producía aceleración de todas las partículas y me medía no solo las radiaciones gamma, sino también justo la alfa y la beta. Después se vieron que si podían, digamos, regular la tensión aceleradora, acá le daban tensiones muy altas, se llaman cortadores proporcionales ahora. Eso van regulando de acuerdo a cuál es la tensión necesaria para que se aceleren las diferentes partículas. Entonces me permite distinguir no solo las gamma, sino la alfa y la beta, que son en menor medida, pero igual producen pares iónicos. Entonces, este aparato es uno de los más usados. Y ahora voy a continuación otro que se llama el cintilómetro, que se llama contador de destelleo o el cintilómetro, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene el contador de destelleo? Que usan justamente el efecto Compton, o sea, que producen luminiscencia, ¿sí? Entonces, generalmente es un cristal de yoduro de sodio activado con talio. Y se descubre que el yoduro de sodio, cuando tiene inclusiones de talio, es mucho más sensible a la radiación que si tuviera yoduro de sodio solo, digamos, ¿sí? Entonces eso actúa como fotocátodo. Por otro lado, se va poniendo con diferentes ángulos placas metálicas que actúan como ánodos, ¿sí? Una vez que entra una radiación, se le da una tensión aceleradora y cada vez se le da más, cambiando la dirección. Por ejemplo, acá bien, entró, digamos, una radiación alfa, entró por acá una radiación alfa, o decir, una radiación gamma, mineral radiactivo con toda la radiación. Una vez que se le da la tensión aceleradora con cierto ángulo, impacta en otra de las placas esas, y cada vez que va impactando con las placas se va multiplicando el voltaje y adquiere un valor mucho más alto y se resulta mucho más visible porque el efecto Compton le ha transferido ese haz luminoso. Entonces, de acuerdo a la cantidad de destelleo que tiene en unidad de tiempo, yo voy midiendo lo que tiene, digamos, ¿sí? Es decir, la cantidad de uranio, 238, lo que sea, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Bueno, otra cosa que me decían, eso en un examen, generalmente el ingeniero fuente que está en minas siempre hace ese aporte. Por ahí a ti, Fabián, en geología hace ese aporte. Y cuando nosotros vamos al campo, tenemos un aparato de selectividad, contador de Geiger-Müller, un cintilómetro. No me dice porcentaje de uranio, porque un cintilómetro, contador de Geiger-Müller, cuenta contagios por hora, o centelleos por hora, o impactos por hora, ¿sí? Yo lo que necesito saber no cuánto impactos por hora hay, necesito saber qué porcentaje tiene de uranio. Entonces, se hace una especie de mediciones en diferentes lugares, ¿sí? Cuento los contagios hora acá, los contagios hora acá, los contagios hora acá. Y después tomo muestras, o sea, el aparato, tomo los contagios y saco una muestra y voy al laboratorio y mido, y le hago un análisis químico. Entonces, para tal cantidad de contagios le corresponde tal porcentaje de uranio. Y me hago una especie de gráfica, una recta. Entonces, una vez que yo tengo cómo varía en forma proporcional la cantidad de contagio en relación con el porcentaje de uranio, yo puedo después tomar cualquier remedio. O sea, si yo tengo así, acá tengo, por ejemplo, acá tengo, digamos, centelleos o contagio, pongamos contagio por hora, ¿sí? Y acá tengo porcentaje de uranio, ¿sí? Entonces, es una cosa que ha ido aumentando, así la cantidad de centelleos, así en forma proporcional, hago una correlación lineal, por el medio hago una línea, ¿sí?
que me da más o menos, es una forma de recta. Una vez que yo hice ese experimento, después voy a uno cualquiera, toco ahí, me dice tal cantidad de contagios por hora, subo arriba, toca la recta y me dice exactamente el porcentaje de uranio. O sea que es como que lo calibro al aparato para que me dé directamente el porcentaje de uranio. ¿Se entiende? Bueno, la radiación, la unidad real de radioactividad es miliröntgen, equivalente al 7,5 por 10 a la sexta contagio hora, unos 125.000 contagios por minuto. ¿Sí? Así lo detectamos nosotros, como contagios por hora o contagios por minuto. En todo instrumento de medición se tiene un contagio de fondo llamado ruido de fondo local, que se llama background, debido sobre todo a la radiación cósmica, o sea, los rayos cósmicos, y cualquier valor por encima de este se considera anómalo. ¿Sí? Ya con esto terminamos. Nosotros, el empleo de contadores para la evaluación de depósitos minerales, eso es lo que decía yo, solo el análisis químico puede dar con precisión la riqueza de uranio o torio de la muestra. Sin embargo, cuando se sospecha mineración radiactiva, es suficiente hacer en el campo un ensayo aproximado con un contador, comparando la muestra de campo con una muestra patrón, que es ese trabajito que yo le decía. Entonces, por simple proporción, se puede calcular en forma aproximada la riqueza en uranio 238 equivalente de la muestra. Para la exploración aérea se usan el cintilómetro por su elevada eficiencia en la detección de los rayos gamma y solo para la detección de grandes fuentes radiactivas. Actualmente se emplea combinado con otros métodos aéreos tales como el aeromagnetismo y el electromagnetismo. Y era lo que decía, también se usa cuando nosotros tenemos la perforación hecha y introducimos la sonda, se llama contagio en sondeo. ¿Sí? Cuando el resultado de la exploración indica la posibilidad de existencia de depósito mineral, se debe hacer un sondeo mecánico y se va a hacer una sonda para intentar localizar y delimitar los yacimientos de uranio. ¿Sí? Creo que es lo último. A ver. Sí. Bueno, ahí estaría con eso la clase de radioactividad. Ahí dejamos y seguimos después de otro. Bien. ¿Se me olvida la asistencia? Sí. Me pregunté, ¿ustedes han accedido a eso de internet o no? No va a ser muy bueno al principio, pero ya vamos a ver si lo pueden ir corrigiendo.